¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios es nuestro fascinante encuentro día tras día con el Señor Todopoderoso. Un palpitante desafío de victoria para todo el que quiere seguir. Una palabra de ánimo para el vivir cotidiano. Escúchalo en la voz del apóstol Octavio Moreno. Bienvenido. El reino de Dios. Al enseñar acerca de este tema del reino de Dios, tenemos que aclarar que es un tema demasiado importante y es una de las cosas que el Señor está restaurando en estos últimos tiempos y que tiene que entenderse como el aspecto que involucra todas las áreas de la vida cristiana en todos los aspectos. Por lo tanto, analizaremos estos temas en una serie de varios programas muy importantes tratando de explicar y de aplicar este asunto en la vida práctica, en la vida cotidiana de cada día a la luz de la palabra de Dios. Para entenderlo un poco mejor, quiero que analicemos este tema del reino en tres aspectos o temas principales para hacerlo más comprensivo. En primer lugar, debemos tener un conocimiento del reino de Dios. Esta es la parte teórica, es donde nosotros vamos a entender qué es el reino de Dios y cómo se aplica en la vida cotidiana. Segundo, la cultura del reino de Dios es la aplicación práctica en la vida de cada creyente, tanto en la iglesia como el efecto que produce en la sociedad. Y tercero, la influencia del reino de Dios, que es la extensión del reino en toda la sociedad. Veámoslo un poco más en detalles. Al hablar del tema número 1, del conocimiento del reino como la parte teórica, tenemos que establecer el principio, ir al origen de las cosas, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿cuándo comenzó el reino de Dios? La Biblia tiene la respuesta. Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos acerca del juicio final y lo que debemos hacer, entonces dijo que el reino de Dios fue preparado desde antes de la fundación del mundo como la herencia que nos corresponde a nosotros, según Mateo 25:34. Así que el plan de Dios para el reino lo organizó y lo estableció desde el principio de la creación. También vemos que el reino comenzó, la primera parte, en el huerto del Edén, donde Dios colocó a Adán y Eva en el huerto para que lo administraran, lo cuidaran y fueran allí, pudieran disfrutar de todo lo que había en el huerto. Además les dio autoridad a Adán para ponerle nombre a todos los animales, y así como Adán los llamó, así se llaman todavía. Eso da a entender la autoridad que Dios delegó al hombre para gobernar, dominar, enseñorearse en el huerto y disfrutar de todas sus bendiciones. También vemos en la palabra del Señor que allá Adán, por su propia cuenta, desobedeció a Dios y cayó en el pecado. Como consecuencia de ese pecado, perdió el reino de Dios, perdió todos los derechos, los privilegios que tenían de disfrutar el reino y fueron expulsados del reino para que no se contaminara más de lo que ya estaba contaminado. El gobierno y dominio de Satanás entró y el hombre llegó a ser esclavo de Satanás. Antes era el rey, ahora es el esclavo. Y eso lo dice la palabra del Señor.
Satanás se convirtió en el Dios de este siglo, el cual ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que Satanás empezó a controlar el mundo y a gobernarlo en vez de que el hombre lo hiciera. Por nuestro tiempo se acabó, entonces mañana continuamos este tema tan interesante acerca del conocimiento del reino de Dios. Mientras tanto, que Dios los bendiga.